Bueno, vamos a dar inicio a esta clase que tiene que ver con neumatología. Eso es el estudio del Espíritu Santo. Bien. Neumatología es la rama de la teología sistemática que estudia el Espíritu Santo. Bien. Y su persona, su naturaleza, sus nombres, sus obras en la historia, en la creación, en la iglesia, en la vida del creyente. Vamos a ver cómo actúa o cuáles son las obras del Espíritu Santo a lo largo de la historia y cómo actúa dentro de la iglesia, cómo actúa en las personas, en los creyentes. Y, bueno, con fundamento bíblico, por supuesto. Vamos a ver todas estas cosas en el desarrollo histórico, también las posiciones teológicas que hubieron en el pasado y en el presente, porque hubo tiempos pues, en los cuales surgieron, vamos a decir, falsas doctrinas o falsas creencias sobre el Espíritu Santo, al igual que con Cristo, de si era una persona o si era una fuerza activa, si era, ¿no? Entonces, todo eso, las controversias que han existido a lo largo de la historia, también vamos a ver un pequeño resumen, porque esto es muy largo, ¿no? Pero hubo hasta concilios donde se discutió sobre estas cosas en la iglesia. Entonces, posiciones teológicas principales, controversias y, por supuesto, aplicaciones prácticas para nuestra vida, o sea, para el creyente, que es lo que nosotros debemos, ¿verdad? Esto me hace recordar que hace una semana también estuvimos en el Congreso Internacional del Ministerio, allá en Madrid, en Fuenlabrada, y el día sábado, ayer, hace 8 días, pues hubo vamos a decir, una administración de parte del presidente de Remar a nivel internacional, el pastor Miguel Díez, extraordinaria, donde se ministró pues sobre el Espíritu Santo. Entonces, venimos, si se quiere, renovados en eso. Cargamos las baterías, vamos a decirlo así. Con respecto a eso, y mira, qué momento más oportuno, el que vivimos la semana pasada, todos los que pudimos asistir allí, que ahora hoy tocar este tema, ¿no? Precisamente estaba en el orden este tema, el de teología. Ya la semana pasada habíamos terminado con angelología y ahora vamos a introducirnos en este tema, ¿no? Bien, entonces vamos al término, ¿no? Porque a mucha gente se preguntará, bueno, ¿por qué ese término neumatología? Neumatología proviene del griego neuma, que es espíritu, o aliento, o viento. Tiene esos 3 tipos de connotación. El término en griego, que es neuma, con la P puesta anticipada a neuma, al término neuma, pero se lee así, neuma, espíritu, aliento o viento, y logos, que es estudio, doctrina o enseñanza, o tratado. Es la disciplina dentro de la teología sistemática que se dedica al estudio del Espíritu Santo, de la persona, de la obra, de los atributos. En el pasado vimos los atributos del Dios Padre, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando estábamos en el otro local. Ahora vamos a ver también en parte algunos atributos del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. También vimos el estudio sobre la Trinidad, las 3 personas que confluyen en Dios, una misma sustancia, un solo Dios, pero manifiesto en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, la neumatología ha sido una de las doctrinas más desarrolladas y en ocasiones más controvertidas, como les dije anteriormente. Su estudio es fundamental para comprender la actividad de Dios en el mundo después de la ascensión de Cristo y la experiencia espiritual del creyente y de la iglesia. Ya vamos a ver por qué.
Entonces, ¿cuál es esa importancia y relevancia en la teología sistemática? Bueno, la neumatología no es un apéndice opcional, sino que es un pilar esencial de la fe cristiana. O sea, no podemos hablar de fe cristiana sin conocer del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, ha sido derramado en nuestros corazones y por eso es que hemos creído. O sea, si hemos adquirido fe, el don de la fe, si lo hemos recibido, no ha sido algo humano, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, que por medio del Espíritu Santo y la predicación de la palabra, nosotros hemos recibido fe para creer en Jesús, que es el instrumento que proporcionó Dios para nuestra salvación. El que pudo vivir una vida perfecta, ¿verdad? En lugar de nosotros, y recibió también el castigo de nuestros pecados en el lugar de nosotros, en sustitución de nosotros. Bien, entonces, ¿por qué tiene importancia y relevancia? Bueno, primero, completar la doctrina de la Trinidad. Ya vimos en una oportunidad la doctrina de la Trinidad, pero la neumatología nos da un entendimiento, una comprensión correcta de Dios y requiere conocer la plena divinidad y personalidad del Espíritu Santo. O sea, por una parte eso, completar la doctrina de la Trinidad. Segundo, comprender la soteriología. Ya vimos qué es soteriología, que es la doctrina de la salvación, ¿verdad? La salvación del creyente no puede ser posible sino por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien trae, que dice la Escritura, convicción de justicia, de juicio y de pecado. Del resto, no hay forma de que el hombre, por su propia conciencia, por su propia sabiduría, por su propio conocimiento, pueda entender que está en una condición de pecado y que tiene necesidad de una salvación. Es el Espíritu Santo el que nos trae esa convicción. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos permite comprender la salvación. La aplicación de la obra redentora de Cristo al creyente es obra directa del Espíritu Santo. Él es el que produce tanto la regeneración, o sea, el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, como la santificación una vez que hemos creído. Él es el que va produciendo en nosotros santificación. Va produciendo que nosotros vayamos corrigiendo cosas. ¿Por qué? Porque Él nos guía, dice la Escritura, nos guía a toda verdad. Y tercero, no pudiera haber iglesia sin Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es lo que fundamenta la eclesiología, que vamos a ver como estudio más adelante, que tiene que ver con la doctrina de la iglesia o la enseñanza sobre la iglesia. Entonces, la iglesia es creada y vivificada y unida y guiada por el Espíritu Santo. Es imposible que hoy estuviéramos nosotros aquí si el Espíritu Santo no estuviera en la iglesia. O sea, no habría motivo. Si no, deberíamos preguntarnos por qué nos congregamos. ¿Cuáles son las razones en congregarnos? ¿Qué nos mueve a nosotros a congregarnos? ¿Qué inspira a las personas a venir y congregarse? ¿No? A reunirnos en comunidad, en iglesia. Es el Espíritu Santo el que impulsa a la iglesia, el que anima. Además de eso, ya vamos a ver más adelante, pero me adelanto aquí un poquito, el Espíritu Santo es el que manifiesta los dones en la iglesia, los dones de servicio, los dones de enseñanza, predicación y muchos otros dones. También en la iglesia también puede manifestarse obras sobrenaturales como dones de sanidad. Por ejemplo, se ora por personas que están pasando dificultades o enfermedades y se puede orar, la comunidad eclesial o la iglesia ora por alguien que está enfermo en la comunidad y el Espíritu Santo obrando en esa situación de oración, de intercesión de los creyentes, puede obrar una sanidad en un creyente. Entonces ahí vemos que es fundamental para la iglesia la obra y el estudio del Espíritu Santo.
Explicar la experiencia cristiana. ¿Cómo se puede explicar la vida cristiana sin la obra del Espíritu Santo? Imposible. La vida espiritual, la oración, los dones, el poder para el servicio son manifestaciones de la obra del Espíritu. Era lo que le decía con respecto también a la iglesia. O sea, es imposible que nosotros estuviésemos aquí si el Espíritu Santo realmente no nos impulsa o nos motiva, ¿no? Y, por supuesto, sostiene la escatología. Aquí me estoy adelantando a un concepto que vamos a ver más adelante, pero que es sobre el tiempo final, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que quien sostiene esa esperanza, porque la escatología es la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo y los acontecimientos finales sobre esa segunda venida, pues es Él el que nos mantiene en esa expectativa. Allí hay un versículo, vamos a ver si lo tengo aquí a la mano, que habla de Efesios 1 del 13 al, vamos a buscar, Efesios 1, versículos del 13 al 14. Efesios. 13 al 14. 13 al 14, ahí está apuntado. Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído, fíjense, oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las garantías de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, ahí está una muestra de que, como hemos sido sellados por el Espíritu Santo, todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo, pues esa es la garantía de que nosotros también partiremos con el Señor en el momento de la segunda venida. Esa es nuestra, fíjense que dice, ese término que dice ahí, arras, es otra interpretación, es una similitud, o también se puede decir garantía. Arras significa garantía de nuestra herencia hasta la redención y la posición adquirida. ¿Cuál es esa posición adquirida? La vida eterna que hemos adquirido porque hemos nacido de nuevo. Y un futuro en la presencia eternamente de Dios. Amén. Bien, vamos ahora. Importancia teológica y pastoral. El espíritu no es un poder impersonal, como algunas religiones también lo manifiestan. Es una persona de la Trinidad y que aplica la obra de redención. ¿Y cuál es esa obra de redención que ya mencionamos? Pues que produce regeneración, santificación, también capacita al creyente, o sea, le da comprensión al creyente sobre la Escritura y también le da guía de cómo vivir, de cómo actuar, de cómo andar, ¿verdad? Una correcta neumatología afecta también lo que les dije ya antes, la salvación, lo que es la iglesia, lo que es la sacramentología o los verdaderos sacramentos que nosotros debemos celebrar como iglesia. También afecta la ética cristiana. Esto tiene que ver en cómo actuamos, en cómo nos dirigimos, en cómo vivimos día a día. ¿Y qué hace también la neumatología o el Espíritu Santo? Hace que nosotros practiquemos una vida devocional, que tengamos un día a día comunión con Dios. Algo que a veces parece mentira. Y aquí me detengo porque el fin de semana pasado en ese congreso, el Espíritu Santo de verdad trató conmigo de una manera muy especial. Porque voy a explicarlo con mis palabras. No puedo explicarlo en términos bíblicos. Voy a explicarlo a partir de la experiencia, ¿no?
El lema del Congreso era manto de alegría. Cuando estudiamos cuáles son en la Escritura, cuáles son los frutos del Espíritu, en Gálatas dice que los frutos del Espíritu son paz, amor, benignidad, gozo, templanza, ¿no? Y en el Congreso se centró mucho en hablar sobre el gozo. Y el gozo no tiene que ver con un estado de ánimo. Aquí es que paso yo a explicar lo que experimenté y viví yo este fin de semana pasado. Nosotros, como seres humanos, somos seres que tendemos a siempre quejarnos por las circunstancias que nos acontecen, ya sean internas, externas a nosotros. Me explico más detalladamente. Por ejemplo, a veces nos quejamos de la situación económica en el país en que vivimos. Nos quejamos de la situación política, de los políticos, de cómo actúan, ¿no? Y nos dejamos influenciar por estas situaciones externas que hacen que cambiemos el ánimo, ¿no? Cambiamos el ánimo y se nos olvida la identidad de hijos de Dios. Se nos olvida la presencia del Hijo de Dios en nosotros y que tenemos algo que hemos leído allí, y es que hemos sido sellados. Y también la Escritura dice que no solamente es que está sobre nosotros o está sobre la iglesia, la acción del Espíritu Santo, sino que está y mora en nosotros, ¿no? No es posible que si somos creyentes nos dejemos afectar por situaciones como esas que acabo de describir, o situaciones familiares, conflictos familiares, no necesariamente pueden ser enfermedades, preocupaciones por los hijos, preocupaciones por los padres, infinidad de circunstancias que acontecen en torno a nuestras vidas. Pero esas circunstancias no pueden afectar el gozo en el creyente. Y eso este fin de semana me quedó más que claro. Por eso podemos entender, por ejemplo, cómo Pablo, estando preso, pudo escribir una carta como la de Filipenses, donde habla mucho del gozo. Y el gozo, vuelvo y repito, no tiene que ver con un estado de ánimo, no, porque si fuera por estado de ánimo, Pablo pudiera quejarse de que estaba preso. Sin embargo, podemos ver en la Escritura que en más de una ocasión, no solamente en esa, sino por ejemplo, en una ocasión también Pablo estuvo preso con Silas. Recuerdan, en la narración creo que es en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas estuvieron presos. ¿Y qué dice? O Pedro también, que estuvo preso. Y la Escritura dice que ellos cantaban alabanzas, estando presos, ¿no? Eso significa que la acción del Espíritu Santo está obrando en ellos y que en vez de quejarse de la condición de estar presos, tú mantienes aún el gozo, la paz, la templanza, la benignidad que produce el Espíritu Santo obrando en el creyente. Pero tú podrás decir, bueno, pero es que eso le pasó a los apóstoles, pero eso no nos pasa a nosotros. No. Eso es para los apóstoles, pero también es para nosotros. Amén. Entonces, veamos estas circunstancias con otras perspectivas, pero claro, entendamos una cosa, esto no estoy hablando de psicología, porque también pudieran, ¿cuánta gente no acude a veces a psicólogos o a psiquiatras X, pero profesionales de la mente, que nos ayudan, entre comillas, yo ahí pongo mis dudas, que nos ayudan a lidiar con las circunstancias diarias, los conflictos diarios que vive la persona. Pero a diferencia de las personas que no creen, de aquellos que están hoy perdidos, el creyente o todos los que forman parte de la iglesia, todos, no estoy hablando de pastores o de líderes, no, sino todos y cada uno de los miembros de la iglesia debería manifestar gozo, paz, benignidad, o sea, de verdad, el fruto del Espíritu Santo. No como algo que la persona se propone de manera psicológica o una disciplina psicológica que se impone en la persona en el mundo a veces hablan de autoestima,
y algunos otros términos o conceptos donde dice, bueno, voy a eliminar de mi vocabulario palabras negativas, porque esas palabras negativas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una actitud, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, que vendrán tiempos en los que adoraremos en espíritu y en verdad. Y eso no es solamente los domingos cuando nos congregamos, sino que tú tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad todos los días de tu vida una vez que has creído. Y no debemos dejar apagar, por eso también la Escritura habla de apagar el espíritu. Y una forma de apagar al espíritu es hacerle caso a esos agentes externos que a veces quieren influenciar en nuestra vida. Y no darle paso al espíritu a que Él manifieste eso en nosotros. En la paz, el gozo, la benignidad, el amor en nuestras vidas. He tenido que salirme un poco del patrón, pero es porque una cosa a veces es los conceptos que a veces manifestamos y otra cosa es la experiencia vivida con el Espíritu Santo. Esta ha sido, y voy a mi caso personal, esta ha sido la semana de mayor trabajo en mi trabajo, vamos a decir, de mayor esfuerzo físico, de mayor desgaste, y sin embargo he pasado una semana adorando al Señor en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué? Porque no se trata de una actitud, se trata de que el Espíritu Santo, tú dejes que el Espíritu Santo te mantenga ministrando y tú puedes estar trabajando, tú puedes estar estudiando, tú puedes estar en casa reposando, pero cualquier circunstancia en la cual tú te encuentres en el día a día, tú debes de adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo puedo estar trabajando como hice yo esta semana, pero estaba adorando al Señor en todo tiempo y en todo momento. Porque vine con el gozo que manifiesta el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es importante? También la Escritura habla, y Pablo también habla de eso en Efesios, donde dice que no nos emborrachemos, que no nos embriaguemos, que no caigamos en idolatría, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo, porque solamente la llenura del Espíritu Santo te va a llevar a vivir y a disfrutar verdaderamente y plenamente los frutos del Espíritu. ¿Se entiende eso? Amén. Hermano, amén. Vamos a seguir ahora. Déjame ver el tiempo. Bien. Entonces vamos a ver el desarrollo histórico sobre el estudio y la comprensión del Espíritu Santo, cómo ha evolucionado a lo largo del desarrollo de los varios siglos que tenemos desde que vino Jesús, ¿verdad? Cómo evoluciona a través de varios periodos claves en la historia. Primero en el periodo patrístico. ¿Qué se llama periodo patrístico? El periodo patrístico es ese periodo de los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana, ¿no? Allí los padres apostólicos hicieron énfasis en la obra y en la práctica del Espíritu Santo, en la santificación y en la unidad de la iglesia. Ellos fueron los primeros padres de la iglesia, por supuesto los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, que fueron, por eso se llama patrística, porque son, vamos a decir, los padres de la iglesia. Eso surgió a partir del día de Pentecostés. Pues ellos fueron celosos ¿de qué? En la santificación de los creyentes y en la unidad de la iglesia, en mantener la iglesia unida. Eso fue. Y hubo una lucha por herejías que surgieron ya en los tiempos tempranos de la iglesia, que son el modalismo y el subordinacionismo. El término es algo un poquito complicado. Modalismo es eso que ya hablamos en la enseñanza del Espíritu Santo en tiempos pasados, pero era que le atribuían como caracteres específicos a cada persona de la Trinidad sin entender una unidad en la Trinidad. Por eso el término modalismo, ¿no? Entonces teólogos como Atanasio y los padres capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de
de Naciancio, Gregorio de Niza, defendieron la plena divinidad y la personalidad distintiva del espíritu contra grupos como los macedonianos o los neumatocacos, que combatientes del espíritu. Pudiéramos decir que estos eran como una génesis de lo que hoy es los testigos de Jehová, que le atribuyen también al Espíritu Santo no una personalidad, sino que es una fuerza de Dios, pero no una personalidad, no una persona. O sea, fíjense que ya desde los primeros siglos había estos conflictos y estas controversias, ¿no? Después hubo el concilio de Constantinopla, por causa de estas divergencias que había dentro de la iglesia, donde se amplió el credo niceno, que fue otro credo anterior, donde también hubo un conflicto sobre la deidad de Jesucristo, porque estamos hablando, creo que el 315 fue el concilio niceno. Este de Constantinopla se celebró en el 381 después de Cristo. ¿Qué se hizo? Fue afirmar la doctrina de la Trinidad en esos concilios, tanto en el de Nicea, donde la disputa fue por la divinidad de Cristo, y en este de Constantinopla, donde también se habló de la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. O sea, para definirse. Y de allí salieron credos, que inclusive a veces tenemos cierto, ¿cómo decir? Cierto desprecio hacia todas las cosas de la Iglesia Católica, pero en la Iglesia Católica parece mentira si se dice, creo en Dios Padre, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo. No, esos credos surgieron de allí, de estos concilios. Eso tampoco, o sea que no todo es malo, todo es malo, sino que hay cosas que conserva la Iglesia Católica que están bien, porque vienen de estos concilios y que nosotros como iglesia también deberíamos sostener estos credos, o sea, porque creemos en la Trinidad de Dios, amén. O sea, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, ¿no? Luego está la controversia de Filioque. Esa surgió entre los siglos V y el XI. El credo original declaraba que el Espíritu procede del Padre. Aquí la discusión tenía que ver con si el Espíritu Santo procedía del Padre o no. Y entonces en el occidente latino, ahí hubo un cisma en la iglesia. Se dividió lo que llaman hoy la iglesia ortodoxa y la iglesia hoy católica. Católica no romana, ojo. Católica significa universal. Ojo, porque a veces también manifestamos rechazo. O sea, nosotros también, si se quiere, somos católicos. ¿Por qué? Porque formamos parte de la iglesia universal de Jesucristo en la tierra. Amén. Lo que no somos es romanos, pero somos católicos. Amén. Entonces, se añadió la palabra filioque porque se entendía que el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo. Eso con sustento bíblico. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice, cuando habla de la promesa del Consolador, de que después de él vendría un Consolador, dice, y él hará lo que yo. O sea, quiere decir que hay una procedencia de lo que es la intercesión de Jesús y de la obra de Cristo, que el Espíritu Santo ejecuta por medio de Jesucristo y también por medio del Padre, ¿no? Y esta controversia, habían algunos que decían que no, que era como autónomo el Espíritu Santo, o sea, le atribuían una autonomía al Espíritu Santo, cuando hay un vínculo, porque es un solo Dios. Entonces, este elemento, si la procedencia del Espíritu Santo no viniera del Padre y del Hijo, ¿cómo es que podemos hablar de un solo Dios? O sea, ellos, las tres personas, no actúan de manera independiente, sino que actúan de manera consona, unitaria. ¿Sí? Tenemos que tener claro eso. Luego vino el periodo medieval, tercero, que es la Reforma, la división donde ya en estos siglos previos, estamos hablando del 5 al 11 y del 12, 13, 14 hasta el 16, que es cuando surge la Reforma protestante,
Hombres que, por cierto, eran de origen católico, como Lutero, porque era católico y romano, era un monje católico romano. ¿Qué pasa? Que este hombre se convirtió al Señor leyendo la Escritura y veía que las prácticas de la Iglesia Católica Romana no eran conformes a lo que decía la Escritura. Entonces ahí tenía un conflicto. Por allí viene el conflicto de la Reforma del siglo XVI. Y dicen, pero es que, ¿por qué? Porque el Papa se atribuía de que él era la autoridad de la Iglesia, la cabeza de la Iglesia, cuando sabemos que la Escritura dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Una contradicción. Otra contradicción, que el Papa no se podía equivocar. Hay un dogma de fe dentro de la Iglesia Católica que dicta que el Papa no se equivoca. Es infalible. La infalibilidad papal, ¿no? Eso contradice la Escritura porque sea Dios veraz y todo hombre. No, erramos. Nosotros vamos a errar. Mentirosos. Somos mentirosos, tendemos, y más que mentirosos, somos pecadores. ¿No? Entonces es imposible que un ser humano, como el Papa, pueda atribuirse esas cosas. Entonces surgieron, además, las indulgencias, lo que se cobraba para que supuestamente y que sacar almas del purgatorio, otra falsa doctrina de la iglesia, ¿verdad? De que hay almas que están como en un estado intermedio entre el infierno y el cielo, esperando a que aquí nosotros paguemos indulgencia para librar esas almas y puedan ir al cielo a la presencia del Señor. No, o están, sabemos por las Escrituras, que o están en el cielo o están en el infierno. Entonces, ¿qué pasa? La Reforma lo que dio fue una claridad en el sentido de que la única autoridad la tiene la palabra del Señor. La Escritura. Por eso, sola Escritura, sola fe, solo Cristo, quien salva, ¿no? Las 5 solas de la Reforma protestante. Y bueno, luego vienen los siglos XIX y XX, y pudiéramos hablar del 21, que también ya estamos en el 21, ¿no? Que ya estamos en una época en que hubo un avivamiento, el avivamiento de Azusa, no sé si, que es donde surge el movimiento pentecostal a partir de 1901 y posteriormente el movimiento carismático de la década de 1960, que pusieron un nuevo y poderoso énfasis en la experiencia, en los dones carismáticos del Espíritu Santo, en las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Que eso no es que es malo, solo que también la Escritura la regula, como dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Que eso no es en desorden, sino que los dones tienen que tener un orden. O sea, el Espíritu Santo, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Amén. Como estamos en el tiempo, 5 minutos más, ¿vale? Bien, ahora vamos al panorama bíblico con respecto al Espíritu Santo. Señalo aquí pasajes claves que articulan el rol y la obra del Espíritu Santo. 1, en el Antiguo Testamento, el Espíritu es el que está involucrado en la creación. Lo sabemos, ¿verdad? Génesis 1 y 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sabemos qué hizo Dios allí en Génesis. Cómo el Espíritu de Dios fue el que obró para la creación. El Espíritu es que da aliento y poder. Vamos a leer allí Job. Ahí aparecen 2 pasajes. Yo voy a leer Job 33. Lo tenía por aquí. Aquí está. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y Él sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, todo ser humano nace y es creado por el soplo del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que trae a vida a todas y cada una de las personas que habitamos. Ojo, aquí no hay excepción. Estamos hablando de personas. Cuando venimos con naturaleza caída. Fíjense que el Espíritu no hace distinción, sino que permite que nazcamos los que han de creer y los que no han de creer. Todos. Ahí vemos hasta la bondad de Dios, ¿verdad? Podemos ver, ¿no? Porque Dios podría impedir entonces
que los malos, vamos a decirlo así, o los impíos, no naciesen, ¿verdad? Y solamente naciesen los que Él desea, pero no es así, sino que Él permite, Él es el que da aliento y poder de vida. La promesa de un nuevo derramamiento, y esto sucedió en Pentecostés, luego que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, Pablo hizo referencia a este pasaje de Joel 2, 28 y 29, que dice que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, o sea, el Espíritu Santo aún se sigue derramando sobre toda carne, y por eso es que la iglesia sigue creciendo y aumentando en todas partes, ¿verdad? En todo lugar, para el cumplimiento de que este evangelio sea predicado en todo lugar, en toda tierra, en toda nación, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos. Y a lo largo de los siglos. O sea, no es que se derramó en una sola oportunidad en Pentecostés y allí paró, sino que Él se sigue derramando, ¿no? Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Esa profecía se cumplió a partir del día de Pentecostés, día en que empezó a obrar en la iglesia, a formar la iglesia, que es vamos a decirlo, algunos le dicen tiempo de dispensación, estamos en un tiempo de dispensación de la iglesia, ¿no? Por eso nosotros como creyentes a veces cuando meditamos en estas cosas, yo no sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántos a veces han pensado, oye, me hubiera gustado vivir en los tiempos de los apóstoles? No, nunca han tenido esa imaginación. Oye, experimentar o estar en esos tiempos de Jesús, yo digo, bueno, está bien, hubiera sido magnífico, ¿no? Pero si te pones a ver, nosotros estamos en unos buenos tiempos. Nunca tiempo pasado. ¿Ah? Nunca tiempo pasado. No. Y fíjense, estamos quizás en uno de los tiempos también de mayor tribulación, vamos a decirlo así, o de mayor maldad, porque la maldad ha ido aumentando siglo tras siglo tras siglo, ¿no? Sin embargo, estamos en los mejores tiempos, porque estamos en el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la tierra. Esto me recuerda otra vez, volvemos a Génesis, es como volver. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra y está despertando hombres y mujeres para su gloria. Amén. Entonces, bien, y el Espíritu también se manifestó sobre líderes y artesanos. Vamos a leer ese pasaje. Éxodo 31, 2 al 5. Está hablando de Bezaleel, hijo de Yuri, ¿no? Y dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Yuri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y fíjense lo que hizo el Espíritu, le dio dones. ¿Cuáles dones? Y lo he llenado del Espíritu de Dios y fíjense lo que describe, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Esto era para las obras y las labores de ¿qué? Del tabernáculo de Dios, cuando se estaba armando el tabernáculo en el desierto. Entonces Dios derramó su espíritu sobre determinadas personas para que estos hombres hicieran toda la obra de orfebrería, toda la obra, vamos a decirla, si se quiere, arquitectónica, porque el tabernáculo, aunque era algo que se desmontaba pero era como una edificación portátil, vamos a decirlo así, que llevaba, donde se manifestaba la presencia de Dios, la gloria de Dios en el tabernáculo. Y Dios le dio dones a hombres para que hiciesen estas cosas y trabajasen el oro, la plata, el bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera, o sea, lo habilitó con dones para la carpintería, para trabajar con piedra, imagínense, muchas cosas, ¿no? Y para trabajar en toda clase de labor. El Espíritu Santo dota a los hombres de habilidad, sabiduría y arte para el servicio a Dios, en este caso para el servicio en el tabernáculo, pero hoy también lo hace para el servicio a Dios, ¿o no? Hoy lo sigue haciendo el Señor. En los evangelios, Jesús y el Espíritu, ¿qué pasó con Jesús? ¿Cómo fue concebido? Fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Entonces la concepción virginal de la Virgen, ese milagro, no pudo ser de otra manera sino por la obra del Espíritu Santo de Dios. Pues sabemos en Lucas 1:35 manifiesta eso, ¿no? Le dijo el ángel
a María, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el ser que será engendrado en ti será llamado Hijo de Dios, ¿no? También Jesús fue guiado por el Espíritu y lo vemos en el desarrollo de su ministerio a lo largo de los evangelios, en Mateo 4, en Lucas 4, Mateo 4 y Lucas 4, y también Jesús luego de su partida o antes de su partida promete el Consolador. Eso está ¿dónde? En Juan capítulos 14 al 16, el Paraclito o Paracleto, que guía, enseña. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en este tiempo? Glorificar a Cristo. Es lo que hace. No es para glorificar al individuo que porta el Espíritu, sino es para glorificar a Cristo. Amén. Voy a detenerme aquí. Voy a dejarlo hasta aquí. Esto va a ser como una primera parte. Vamos a seguir la semana que viene. Bien. Porque esto amerita ir con calma. Piano, piano, pero como les dije antes, como comentaba, de lo que vivimos y experimentamos en el Congreso la semana pasada. Nosotros no podemos tener una actitud pesimista. No podemos, ojo, vuelvo y repito, lo dije antes y vuelvo a repetirlo. Esto no se trata de psicología, se trata de presencia, se trata de mantener los frutos del Espíritu, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza. Pero para eso, para que esos frutos fluyan en el creyente y que glorifiquen a Cristo, es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que fue lo que Pablo dijo Entonces, por eso Pablo les dice a Efesios allí, vamos a leerlo, Efesios 5. Efesios 5. Dice, voy a leer desde el 15. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice Pablo, no como necios. Y a veces nosotros, no estoy hablando del mundo, no estoy hablando de personas en el mundo, estoy hablando de creyentes. A veces nos comportamos como necios, porque no buscamos la presencia de Dios. Y una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿venimos solamente los domingos a llenarnos de Dios? ¿O tú debes estar, es responsabilidad tuya, estar lleno de Dios día a día? No es importante eso, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Pablo. Y si Pablo dijo que los días eran malos en aquel tiempo, ¿cuánto más hoy los días son malos? Por eso les digo, a mí no me importa quién gobierna España, quién gobierna Venezuela, ya eso para mí no. Es más, les digo, yo estoy ayunando hasta redes sociales, estoy ayunando noticias, no quiero ver noticias, no quiero ver nada. Yo lo único que quiero es estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Es eso, es estar en su gloria, en su presencia. Estás trabajando, estás cansado, no importa, pero Él te ama. Llénate de Dios, ora a Dios, alaba a Dios. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En verdad, ese término verdad es sin máscara. En verdad, no algo psicológico, no algo preparado. No es que yo, oye, voy a evitar hablar mal hoy. No se trata de eso. Es que el Espíritu te esté guiando de verdad. De verdad, que sea el Espíritu el que te guíe. El Espíritu y tener una actitud de alabanza, de adoración, de gratitud hacia Dios, ¿no? Entonces dice después, no os embriaguéis con vino. Aquí habla de, pero podría hacer cualquier otra cosa. O sea, no nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Voy a dejarlo hasta aquí. Pero nos vemos la semana que viene. No sé si hay alguna pregunta hasta lo que hemos visto hoy, pero mi hermano, de verdad, vivan la presencia de Dios. Amén.
Dios la bendiga. Sí.